El millonario descubre que una niña pagó su café en silencio y se emociona. Rafael siempre fue un hombre de acero. Millones en su cuenta, decenas de empresas bajo su mando, pero nada podía derretir ese corazón endurecido. Sus mañanas siempre eran igual: traje impecable, reuniones sin fin y un café negro que tomaba sin mirar, en la cafetería de siempre, justo en el cruce más caótico de la ciudad. Pero algo extraordinario ocurrió ese día, algo que nadie esperaba. Estaba sentado, ensimismado en su mundo de gráficos, contratos y números, cuando algo llamó su atención. Una niña pequeña, de unos 8 años, con pelo alborotado y ojos necesitados, se sentó sola en la mesa de al lado. No tenía juguetes ni gadgets, solo un cuaderno donde dibujaba con una concentración impresionante. Sus trazos no parecían comunes, irradiaban una inocencia pura que cortaba el aire pesado del lugar. Rafael seguía sin apartar la mirada. Algo en esa niña le hacía sentir un vacío que no sabía que tenía. No con una tarjeta de crédito, no con un billete grande, con monedas pequeñas que guardaba entre sus dedos diminutos, como si fuera el acto más valiente y generoso que podía hacer. El barista la miró sorprendido, murmuró algo, y ella solo sonrió, devolviendo la mirada hacia Rafael, quien en ese instante sintió un nudo imposible en la garganta. No había palabras, solo un silencio brutal que llenó todo el lugar. Rafael quiso levantarse, preguntarle quién era, cómo lo había hecho, pero las dudas se le enredaron en el pecho. ¿Por qué una niña tan pequeña le regalaba un gesto tan grande? ¿Qué buscaba? Aún más, cuando la niña se marchó, dejó una nota en la mesa. Rafael la recogió con manos temblorosas. La letra era torpe, pero el mensaje claro. Gracias por la inspiración que nunca supiste que me diste. ¿Inspiración? Él, el hombre que siempre se había sentido solo en su torre de dinero, ahora era un misterio para sí mismo. Esa pequeña desconocida había tocado algo cerrado dentro de él. El rumor comenzó a correr entre los transeúntes y clientes de la cafetería. ¿Has visto al millonario? Que una niña pague su café y él ni cuenta, decían algunos. Otros soñaban con la historia de un encuentro improbable, una chispa de humanidad escondida tras la ambición. Pero entonces, la calma se rompió. Justo cuando Rafael intentaba ordenar sus pensamientos, apareció Beatriz, fría, implacable, ejecutiva sin emociones y dispuesta a usar esa historia a su favor. Ella conocía a la niña, sabía de sus problemas, y no dudó en intentar manipular a Rafael. Pero lo que Beatriz ignoraba era que Rafael también tenía secretos oscuros, un pasado marcado por la pérdida de su familia, arrastrada por su misma codicia. Ahora, con la niñita en medio, todo estallaba en un choque emocional que nadie se esperaba. Y justo cuando esa tormenta parecía inevitable, apareció un visitante misterioso entrando a la cafetería con unas. Nadie sabía quién era, pero su presencia en ese instante abrió una puerta enorme para Rafael. ¿Qué vendría después? ¿Cambio? ¿Traición? ¿Redención? Nadie lo sabía aún. Pero el mundo de Rafael estaba a punto de girar de una manera que jamás imaginó. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una advertencia importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene en camino. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación lo hace todo. Vamos a interactuar. La puerta de la cafetería se abrió con un chirrido sutil, y el misterioso visitante que había capturado la atención de todos entró.
irradiando una presencia que llenó el espacio de inmediato. Rafael, aún con el corazón acelerado por el encuentro con la niña, miró hacia la entrada. Era un hombre mayor, con un aire de sabiduría y una mirada profunda que parecía conocer secretos que ni siquiera Rafael había comenzado a comprender. Su barba blanca y su vestido sencillo contrastaban con el bullicio acelerado del entorno, como si él mismo fuese parte de un mundo diferente. Por un segundo, el tiempo pareció detenerse. Las conversaciones se apagaron, la música de fondo se desvaneció. Era como si la cafetería entera contuviera el aliento, esperando lo que ese extraño tenía que ofrecer. El hombre dirigió su mirada hacia Rafael, y éste sintió un escalofrío recorrer su espalda. Aquellos ojos parecían atravesar su coraza de acero. Tocant, la expresión de Beatriz se tornó inquieta, como si el hombre representara una amenaza a sus planes. Algo en su tono le hizo sentir que había más entre ellos de lo que parecía. El hombre se giró hacia Beatriz, su mirada firmemente en la suya, y en un giro dramático, a Rafael le sorprendió oír que decía: «Ella necesita ayuda, y tú también lo sabes». Las palabras fueron como un golpe, una explosión de verdad que llenó el aire tenso. Rafael sintió que su corazón se aceleraba aún más. ¿Quién era esa ella? ¿A qué se refería? Beatriz se puso pálida, y antes de que pudiera responder, la niña, que había estado fuera de la vista de Rafael, apareció nuevamente. Sus ojos brillaban con una mezcla de terror y determinación. «No pueden hacerle daño», gritó, interrumpiendo de repente la conversación como si hubiera estado esperando ese momento. Rafael se quedó helado. La sonrisa inocente de antes había desaparecido, reemplazada por un pánico palpable. El murmullo de los presentes aumentó. La gente empezó a comentar entre sí. Algunos tomaban fotos con sus teléfonos, inmortalizando el instante. «¿Qué está pasando?», se preguntaban, mientras la tensión crecía y los rostros de los observadores se llenaban de inquietud. Rafael, con el nudo aún presente en la garganta, se levantó de su silla, sin saber qué hacer. Una pregunta constante resonaba en su mente. ¿Qué la ataba a ella y a Beatriz de una manera tan peligrosa? Justo cuando la situación alcanzaba su punto álgido, la puerta se cerró con un estruendo. Un grupo de hombres en trajes oscuros entró. Su presencia era imponente, y de inmediato la atmósfera se volvió pesada. Rafael sintió un sudor frío en su frente. Estos hombres no eran meros transeúntes, llevaban el tipo de autoridad que podía cambiar el curso de vidas. Se acercaron a la niña con una determinación escalofriante. De repente, el caos estalló. La niña trató de correr, pero uno de los hombres la detuvo rápidamente. Rafael sintió un vuelco en el estómago. Sin pensarlo, se lanzó hacia adelante. «¡Suéltala!». Su voz resonó como un grito desesperado entre el murmullo colectivo. Beatriz lo miró con horror, y el desconocido que había entrado antes dio un paso hacia adelante, alzando la mano. «No, esto no es lo que parece», gritó, intentando calmar la situación. Pero la confusión era abrumadora, y Rafael se dio cuenta de que toda su vida había sido una ilusión de control. Había creído ser un hombre empoderado, pero ahora estaba ante un enredo que desbordaba todo lo que conocía. La niña, con una mirada llena de terror, vio a Rafael y su expresión cambió. Había algo en sus ojos que pasó de miedo a esperanza. ¿Cómo podía una pequeña tan vulnerable tener tal efecto en él? Al mismo tiempo, Rafael se dio cuenta de que debía decidir, debía actuar. Pero las palabras se ahogaron en su garganta. El futuro que creía conocer se desmoronaba ante sus ojos. ¿Quién era realmente la niña? ¿Qué papel jugaba Beatriz en todo esto? Y sobre todo, ¿qué secretos se escondían en la vida de Rafael que harían que todo esto fuera aún más complicado? La única certeza en ese instante era que nada volvería a ser igual.
La tensión fue tangible, como un hilo de acero, estirándose al límite. Rafael, aún con su corazón latiendo con fuerza, no sabía si debía actuar o permanecer quieto. Alguien tenía a la niña, y él estaba allí frente a la escena que se desarrollaba ante sus ojos, sintiéndose completamente impotente. «Suéltala», repitió, su voz resonando en la cafetería. Pero un silencio profundo se apoderó del lugar, dejando caer una sombra de miedo a su alrededor. La niña luchaba, sus pequeños puños intentando zafarse de la presa dura del hombre trajeado. Rafael quería saltar en su defensa, pero los hombres que entraron tenían un aire de autoridad que lo hizo dudar por un instante. Justo en ese momento, una explosión súbita resonó. Un fuerte crujido como un trueno sacudió el ambiente. La cafetería se llenó de un caos instantáneo. Algo había estallado en la cocina. El humo comenzó a llenar el aire y la gente gritó. Algunos se agacharon, otros corrieron despavoridos hacia la salida. Rafael no tenía tiempo para asustarse. Se lanzó hacia la niña, desplazándose entre las mesas caídas y los cuerpos en pánico. Su mente gritaba que debía llegar a ella. Cuando finalmente estuvo cerca, vio que el hombre aún la mantenía atrapada. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, un segundo estallido cortó el aire y un sonido ensordecedor llenó el lugar. La atención de todos se desvió hacia la cocina, donde una llama furiosa brotó, iluminando la habitación con un resplandor áureo. La visión de ese fuego reavivó algo dentro de Rafael. En un instante, comprendió que no solo debía proteger a la niña, sino que necesitaba enfrentar sus propios miedos. «Déjala», gritó a los mismos hombres que había visto entrar. Una chispa de resolución brillaba en su interior. Pero el hombre que sostenía a la niña lo miró con desdén. «No estás en posición de dar órdenes, millonario», dijo. Su tono profundo, como si pronunciara una sentencia. Rafael sintió como si el aire se le escapara en ese momento. Mientras tanto, la niña giró su cara hacia él. Sus ojos, que antes brillaban con miedo, ahora estaban llenos de una determinación que hizo estremecer a Rafael. «Tú puedes hacerlo», le dijo, y su voz en medio del caos fue como un bálsamo en su piel. Algo en su mirada le dio fuerzas inesperadas. Justo cuando creyó que todo estaba perdido, un gran estruendo hizo que los hombres se dieran vuelta. Una figura salió del humo, un hombre de la misma estatura y aspecto del que había entrado antes. Su mirada era intensa, como si supiera que estaba a punto de suceder algo monumental. Caminó con una calma sorprendente a través de la confusión, avanzando hacia el grupo de hombres que sostenían a la niña. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó el nuevo hombre, y con su voz resonante hizo que todos se detuvieran. Nadie parecía dispuesto a responder y el aire se llenó de tensión. El hombre continuó: «Ella no es solo una niña. Ella es la clave del verdadero legado que dejaste atrás, Rafael». Rafael sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. «¿Qué?», miró a la niña, quien ahora parecía entre sorprendida y resignada. «¿Legado?». Apenas pudo articular esas palabras, pero las respuestas se estaban formando en su mente. Imágenes de su pasado, de su familia. Todo empezó a encajar, cada pieza en su lugar. «Ella es tu hija», sentenció el hombre, como si el mundo se detuviera. Y en un instante todo lo que Rafael pensó que sabía se hizo añicos. Su mente se nubló. El dolor y la confusión se entrelazaron dentro de él. «Eso no puede ser», susurró, pero su voz temblaba. La niña lo observaba con una mezcla de amor y miedo, una fragilidad palpable en su mirada. ¿Era realmente posible? La verdad se retorcía en su interior, convirtiéndose en un caos de emociones.
¿Qué demonios había hecho en su vida para llegar a este punto? La situación se tornaba más peligrosa y compleja rápidamente, y Rafael se dio cuenta de que había más en juego de lo que jamás imaginó. La llama seguía creciendo a su alrededor. El pánico aún reinaba en la cafetería, pero en su mente todo se había vuelto una niebla espesa. Tenía que tomar una decisión, y no solo una. Eran ahora 2 vidas que dependían de él. Mientras tanto, los hombres de trajes oscuros retrocedían ante la revelación. La atmósfera se tensó. El futuro se vislumbraba tan incierto como el humo difuso que invadía el aire. Enfrentando la verdad desgarradora, Rafael sabía que el mundo como lo conocía jamás volvería a ser el mismo. Su vida estaba a punto de cambiar, y no solo por el peligro inminente que les rodeaba, sino por los secretos que ahora le gritarían en la oscuridad. La atmósfera era densa, como si una tormenta se avecinara. Rafael se sentía atrapado entre la verdad que lo desbordaba y el caos a su alrededor. La niña, su hija, temblaba, y el grupo de hombres oscuros la sostenía con una fuerza que parecía desmesurada. El corazón de Rafael latía con fuerza en su pecho, sintiendo que todo lo que había construido era un castillo de naipes a punto de desmoronarse. El misterioso hombre de barba blanca seguía mirando a la niña con una mezcla de ternura y urgencia. «Rafael, escúchame», gritó, interrumpiendo el silencio pesado. «La niña no es solo tu hija, es el eslabón que conecta todo esto». La mirada de Rafael, ¿qué conexión había detrás de todo esto? Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero el estruendo del fuego llenó la cafetería, haciendo que todos saltaran. Un tercer estallido, más fuerte que los anteriores, sacudió las ventanas y las luces parpadearon. El barista gritó desde el mostrador, tratando de dirigir a la gente hacia la salida. «¡Salgan! ¡Ahora!». El vestido gris de Beatriz ondeaba en medio del caos, su rostro palidecido por el miedo. La tensión aumentaba con cada segundo, y Rafael sentía que el tiempo se detendría. Y entonces algo totalmente inesperado ocurrió. De la nada, un gran trozo de estructura del techo se les prendió, cayendo hacia el centro de la cafetería. La gente empezó a gritar, y Rafael, al ver el peligro, se lanzó hacia la niña, empujando al agresor y cubriéndola con su cuerpo. El impacto fue brutal. La escena se volvió un despliegue de confusión, gritos y caos. De pronto, un silencio inusitado llenó el aire cuando el polvo comenzó a sentarse, y Rafael luchó por abrir los ojos. Estaba en el suelo. La luz titilante del lugar iluminaba su rostro ensuciado por el polvo. Miró a su alrededor, buscando a la niña. «¿Estás bien?». Su voz salió quebrada, angustiada, pero el horror se apoderó de él cuando vio que alguien más estaba con ella. El hombre de la barba blanca, ahora sobre ella, agregaba una capa más de confusión. «Angoroger, tienes que saber la verdad», gritó, su voz resonando con una desesperación que cortó el aire. «No solo eres padre de esta niña, su madre está vivo, fue parte de un experimento que tú mismo iniciaste». Rafael sintió que el mundo se le venía abajo. «¿O qué? ¿Cómo puede ser? Eso no tiene sentido. Mi vida es un desastre». Su corazón se retorcía entre la incredulidad y el miedo, pero el hombre continuó. «Lo que hiciste, los secretos que guardaste, están volviendo para atormentarte. Ellos vienen a por ella porque saben la verdad». Las palabras lo golpearon como un puño. Rafael siempre creyó tener el control, que su fortuna y poder le daban la ventaja, pero ahora se sentía desnudo. Miró a la niña, que observaba todo con ojos grandes y perdidos. ¿Qué había hecho? ¿A qué se refería con «ella es la clave»? Beatriz, que se había mantenido en un rincón, se acercó. «No, esto no puede ser cierto», murmuró, su voz temblorosa.
La incredulidad en su rostro se mezclaba con el pánico. ¿Qué tienes que ver en todo esto, Beatriz? Rafael preguntó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La relación, que parecía tener un sentido, ahora era un rompecabezas en el que todas las piezas estaban en el lugar equivocado. «Estoy aquí porque yo», empezó a decir, pero el sonido de pasos pesados la interrumpió. Dos de los hombres en traje oscuro avanzaban hacia ellos. Su presencia aterradora era suficiente para hacer que el aire se espesara. Rafael se levantó, empujando a la niña detrás de él, preparándose para protegerla con su cuerpo. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Uno de los hombres se quitó la chaqueta y la soltó, revelando un distintivo que brillaba en su pecho. «Soy agente de la Interpol», dijo con voz grave. «Estamos aquí por ella, y tú, Rafael, tienes que cooperar». Rafael sintió como si le quitaran el suelo bajo sus pies. La realidad que había conocido se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad estaba a punto de ser revelada, y él estaba parado en el centro de una tormenta. ¿Quién realmente era esa niña? ¿Qué experimentos se habían llevado a cabo? La única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. Nadie sabía cómo terminaría esto, pero Rafael sabía que ya no había vuelta atrás. Algo estaba a punto de explotar, y él sería el epicentro de la erupción. La atmósfera era densa, como si una tormenta se avecinara. Rafael se sentía atrapado entre la verdad que lo desbordaba y el caos a su alrededor. La niña, su hija, temblaba, y el grupo de hombres oscuros la sostenía con una fuerza que parecía desmesurada. El corazón de Rafael latía con fuerza en su pecho, sintiendo que todo lo que había construido era un castillo de naipes a punto de desmoronarse. El misterioso hombre de barba blanca seguía mirando a la niña con una mezcla de ternura y urgencia. «Rafael, escúchame», gritó, interrumpiendo el silencio pesado. «La niña no es solo tu hija, es el eslabón que conecta todo esto». La mirada de Rafael se intensificó. ¿Qué quería decir? ¿Qué conexión había detrás de todo esto? Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero el estruendo del fuego llenó la cafetería, haciendo que todos saltaran. Un tercer estallido, más fuerte que los anteriores, sacudió las ventanas y las luces parpadearon. El barista gritó desde el mostrador, tratando de dirigir a la gente hacia la salida. «¡Salgan! ¡Ahora!». El vestido gris de Beatriz ondeaba en medio del caos, su rostro palidecido por el miedo. La tensión aumentaba con cada segundo, y Rafael sentía que el tiempo se detendría. Y entonces, algo totalmente inesperado ocurrió. De la nada, un gran trozo de estructura del techo se desprendió, cayendo hacia el centro de la cafetería. La gente empezó a gritar, y Rafael, al ver el peligro, se lanzó hacia la niña, empujando al agresor y cubriéndola con su cuerpo. El impacto fue brutal. La escena se volvió un despliegue de confusión, gritos y caos. De pronto, un silencio inusitado llenó el aire cuando el polvo comenzó a sentarse, y Rafael luchó por abrir los ojos. Estaba en el suelo. La luz titilante del lugar iluminaba su rostro ensuciado por el polvo. Miró a su alrededor, buscando a la niña. «¿Estás bien?». Su voz salió quebrada, angustiada, pero el horror se apoderó de él cuando vio que alguien más estaba con ella. El hombre de la barba blanca, ahora sobre ella, agregaba una capa más de confusión. «Tienes que saber la verdad», gritó, su voz resonando con una desesperación que cortó el aire. «No solo eres padre de esta niña, su madre está viva. Fue parte de un experimento que tú mismo iniciaste».
Rafael sintió que el mundo se le venía abajo. ¿Qué? ¿Cómo puede ser? Eso no tiene sentido. Mi vida es un desastre. Su corazón se retorcía entre la incredulidad y el miedo. Pero el hombre continuó. Lo que hiciste, los secretos que guardaste, están volviendo para atormentarte. Ellos vienen a por ella, porque saben la verdad. Las palabras lo golpearon como un puño. Rafael siempre creyó tener el control, que su fortuna y poder le daban la ventaja. Pero ahora se sentía desnudo. Miró a la niña, que observaba todo con ojos grandes y perdidos. ¿Qué había hecho? ¿A qué se refería con «ella es la clave»? Beatriz, que se había mantenido en un rincón, se acercó. «No, esto no puede ser cierto», murmuró, su voz temblorosa. La incredulidad en su rostro se mezclaba con el pánico. «¿Qué tienes que ver en todo esto, Beatriz?», Rafael preguntó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La relación, que parecía tener un sentido, ahora era un rompecabezas en el que todas las piezas estaban en el lugar equivocado. «Estoy aquí porque yo», empezó a decir, pero el sonido de pasos pesados la interrumpió. Dos de los hombres en traje oscuro avanzaban hacia ellos. Su presencia aterradora era suficiente para hacer que el aire se espesara. Rafael se levantó, empujando a la niña detrás de él, preparándose para protegerla con su cuerpo. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Uno de los hombres se quitó la chaqueta y la soltó, revelando un distintivo que brillaba en su pecho. «Soy agente de la Interpol», dijo con voz grave. «Estamos aquí por ella, y tú, Rafael, tienes que cooperar. Hay más en juego de lo que imaginas». Rafael sintió como si le quitaran el suelo bajo sus pies. La realidad que había conocido se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad estaba a punto de ser revelada, y él estaba parado en el centro de una tormenta. ¿Quién realmente era esa niña? ¿Qué experimentos se habían llevado a cabo? La única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. Nadie sabía cómo terminaría esto, pero Rafael sabía que ya no había vuelta atrás. Algo estaba a punto de explotar, y él sería el epicentro de la erupción. Una ráfaga de viento desde la puerta abierta trajo consigo una sombra que cruzó la sala. La figura era familiar, casi fantasmal. Era la madre de la niña, de pie en la entrada, con la mirada fría y decidida. «No deberías estar aquí», musitó, y el mundo de Rafael se desmoronó una vez más. La atmósfera era densa, como si una tormenta se avecinara. Rafael se sentía atrapado entre la verdad que lo desbordaba y el caos a su alrededor. La niña, su hija, temblaba, y el grupo de hombres oscuros la sostenía con una fuerza que parecía desmesurada. El corazón de Rafael latía con fuerza en su pecho, sintiendo que todo lo que había construido era un castillo de naipes a punto de desmoronarse. El misterioso hombre de barba blanca seguía mirando a la niña con una mezcla de ternura y urgencia. «Rafael, escúchame», gritó, interrumpiendo el silencio pesado. «La niña no es solo tu hija, es el eslabón que conecta todo esto». La mirada de Rafael se intensificó. ¿Qué quería decir? ¿Qué conexión había detrás de todo esto? Las palabras estaban en la punta de su lengua, pero el estruendo del fuego llenó la cafetería, haciendo que todos saltaran. Un tercer estallido más fuerte que los anteriores sacudió las ventanas y las luces parpadearon. El barista gritó desde el mostrador, intentando dirigir a la gente hacia la salida. «Salgan, ahora». El vestido gris de Beatriz ondeaba en medio del caos, su rostro palidecido por el miedo. La tensión aumentaba con cada segundo, y Rafael sentía que el tiempo se detendría. Y entonces, algo totalmente inesperado ocurrió. De la nada, un gran trozo de estructura del techo se desprendió, cayendo hacia el centro de la cafetería. La gente empezó a gritar, y Rafael, al ver el peligro, se lanzó hacia la niña, empujando al agresor y cubriéndola con su cuerpo.
El impacto fue brutal. La escena se volvió un despliegue de confusión, gritos y caos. De pronto, un silencio inusitado llenó el aire cuando el polvo comenzó a sentarse, y Rafael luchó por abrir los ojos. Estaba en el suelo. La luz titilante del lugar iluminaba su rostro ensuciado por el polvo. Miró a su alrededor, buscando a la niña. ¿Estás bien? Su voz salió quebrada, angustiada, pero el horror se apoderó de él cuando vio que alguien más estaba con ella, el hombre de la barba blanca. Ahora sobre ella agregaba una capa más de confusión. «Tienes que saber la verdad», gritó, su voz resonando con una desesperación que cortó el aire. «No solo eres padre de esta niña. Su madre está viva. Fue parte de un experimento que tú mismo iniciaste». Rafael sintió que el mundo se le venía abajo. «¿Qué? ¿Cómo puede ser? Eso no tiene sentido. Mi vida es un desastre». Su corazón se retorcía entre la incredulidad y el miedo. Pero el hombre continuó. «Lo que hiciste, los secretos que guardaste, están volviendo para atormentarte. Ellos vienen a por ella porque saben la verdad». Las palabras lo golpearon como un puño. Rafael siempre creyó tener el control, que su fortuna y poder le daban la ventaja, pero ahora se sentía desnudo. Miró a la niña, que observaba todo con ojos grandes y perdidos. ¿Qué había hecho? ¿A qué se refería con ella es la clave? Beatriz, que se había mantenido en un rincón, se acercó. «No, esto no puede ser cierto», murmuró, su voz temblorosa. La incredulidad en su rostro se mezclaba con el pánico. «¿Qué tienes que ver en todo esto, Beatriz?», Rafael preguntó, mientras el nudo en su garganta se hacía más fuerte. La relación, que parecía tener un sentido, ahora era un rompecabezas en el que todas las piezas estaban en el lugar equivocado. «Estoy aquí porque yo», empezó a decir, pero el sonido de pasos pesados la interrumpió. Dos de los hombres en traje oscuro avanzaban hacia ellos. Su presencia aterradora era suficiente para hacer que el aire se espesara. Rafael se levantó empujando a la niña detrás de él, preparándose para protegerla con su cuerpo. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Uno de los hombres se quitó la chaqueta y la soltó, revelando un distintivo que brillaba en su pecho. «Soy agente del Interpol», dijo con voz grave. «Estamos aquí por ella y tú, Rafael, tienes que cooperar. Hay más en juego de lo que imaginas». Rafael sintió como si le quitaran el suelo bajo sus pies. La realidad que había conocido se desmoronaba como un castillo de naipes. La verdad estaba a punto de ser revelada, y él estaba parado en el centro de una tormenta. ¿Quién realmente era esa niña? ¿Qué experimentos se habían llevado a cabo? La única certeza era que todo estaba a punto de cambiar. Los murmullos de la multitud se intensificaron. Todos en la cafetería miraban, con sus ojos llenos de curiosidad y miedo. La situación se volvía cada vez más peligrosa, y Rafael sintió el sudor frío recorrer su frente. La presión aumentaba, y en un instante de claridad recordó a su madre, a los secretos familiares que siempre había tratado de olvidar. La madre de la niña seguía ahí, inmóvil en la entrada, observando como si su presencia lo cambiara todo. De repente, ella habló. «Rafael, hay algo que necesitas recordar». Se acercó un par de pasos, su mirada fija en él. «La verdad de ella está más cerca de lo que imaginas. Pero no es solo tu hija, es parte de un legado que hemos dejado atrás». Y entonces el instante se detuvo. Un grito desgarrador resonó desde la cocina, un sonido que retumbó en las paredes durante un segundo eterno. La mirada de la niña se iluminó. «¡Mamá!», gritó, extendiendo sus brazos hacia la mujer. Pero en un parpadeo, un estallido de luz cubrió el lugar. A Rafael le pareció que todo se desvanecía, como si el tiempo se detuviera. El resplandor envolvió todo, dejándolo ciego por un momento.
Cuando la luz se esfumó, el caos reinante había desaparecido, y en su lugar surgió un silencio inquietante. Rafael abrió los ojos lentamente. La cafetería estaba desierta. Nadie, absolutamente nadie, estaba a la vista. Ni la niña, ni la madre, ni los hombres de traje. Solo él, sentado en un suelo cubierto de escombros, con un profundo vacío en su pecho. Se levantó tambaleándose. La desorientación lo golpeó con fuerza. ¡No!, gritó, como si pudiera traerlos de vuelta con su voz. La desolación lo invadió mientras sus pies tropezaban entre los restos de la cafetería. Algo innegable había cambiado. Aquello a lo que había llegado a creer se desmoronó, dejando solo preguntas. ¿Dónde estaban? ¿Qué había sucedido realmente? ¿Era todo un juego, un engaño? Las luces parpadeaban. El aire se volvió pesado con el eco del silencio y la incertidumbre. Lo único que sabía era que su vida nunca volvería a ser la misma. Rafael se quedó ahí, en medio de la desolación, temblando. Su mente se sentía como un torbellino. ¿Qué acaba de pasar?, se preguntó, pero las respuestas se escondían tras una niebla espesa. Buscó a la niña, su hija, pero no había rastro de ella. Solo el silencio opresivo, el polvo que revoloteaba en el aire, como si estuviera llorando por los secretos que se habían revelado. Cada paso que daba, cada crujido del suelo, le hacía sentir como si el mundo se desmoronara más y más. Los recuerdos de su madre, de las decisiones que había tomado, inundaron su mente. Mientras el terror crecía en su pecho, se dio cuenta de que no estaba solo. Una sombra apareció ante él. Era el hombre de la barba blanca. Su mirada era intensa, casi inquietante. Se acercó, y Rafael sintió la urgencia en su voz. No hay tiempo para perder, Rafael. La verdad no puede quedarse aquí. ¿Qué verdad? ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le has hecho? Rafael lo encaró, el miedo transformándose en rabia. El hombre respiró hondo. Ella es más de lo que crees, y lo que hiciste en el pasado ahora la pone en peligro. En ese instante, el sonido de sirenas irrumpió su conversación. Rafael giró la cabeza y vio luces azules reflejándose en las ventanas rotas. El corazón le dio un vuelco. La policía, la Interpol, todos llegaban para esclarecer lo que estaba sucediendo. La mano del hombre se alzó. No podemos quedarnos aquí. Vienen a por nosotros. Rafael, con el pecho oprimido, lo siguió. Pero apenas habían dado un par de pasos cuando una explosión resonó detrás de ellos. Se volvieron. La cafetería, ese refugio donde había encontrado a esa niña, se estaba desmoronando, como si el mundo entero quisiese tragarse aquella verdad. El humo comenzó a llenar el lugar. Rafael sintió que su cuerpo se movía rápido, quizás por instinto, pero antes de que pudiera avanzar, el aire cambió. Algo en él vibró. La figura de su madre se materializó entre el humo. Su rostro sereno, pero una tristeza profunda y ominosa emanaba de ella. «Mamá, ¿qué haces aquí? ¡No puede ser real!», gritó Rafael incrédulo. Pero ella estaba ahí. «Tienes que escucharme, hijo. Ella no es solo tu hija. Es parte de un experimento. Estás en el centro de algo mucho más grande de lo que crees». «No entiendo. ¿Qué experimentos? ¿Por qué no me lo dijiste antes?». La ira y el dolor convergieron en su voz. Cada palabra un balazo en el corazón. «Porque no estaba lista para contarte. No quería que esto te lastimara. Ella es el resultado de cosas que nunca debí permitir», dijo su madre. Y al mismo tiempo, una imagen de la niña apareció en su mente. «¿O no?», Rafael gritó. Un impacto tan fuerte que sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La realidad lo sacudió. No solo estaba en juego su vida,
sino una generación entera. Cada decisión, cada sacrificio lo había llevado aquí, al borde del abismo. Mientras la policía se acercaba, el hombre de la barba blanca intervino, empujando a Rafael hacia la salida. «Tenemos que irnos. No hay tiempo para explicaciones». «¡Mamá!», Rafael gritó. Pero se dio cuenta de que su madre había desaparecido en el humo. A su lado, el hombre le tomó del brazo. «No puedo permitir que esto termine aquí. Tú tienes que tomar una decisión». Los estallidos le resonaban en el pecho. El caos seguía creciendo. Rafael quiso luchar, querer responder, pero la verdad pesaba como hierro sobre sus hombros. ¿Decisión? La incredulidad invadió su voz, mientras trataba de absorber la magnitud de lo que había escuchado. Sí, tienes que elegir entre salvar a tu hija y seguir la vida que conocías. Son ellos o tú. Ellos vendrán a buscarla, y tú eres su única esperanza. Las palabras del hombre eran un latigazo en su piel, haciéndolo caer de rodillas. Rafael sintió el terror apoderarse de él. Bastaron esos segundos para ver el verdadero horror, el fuego crepitante detrás de él, y el futuro de una niña que podría ser todo lo que le quedaba a esas alturas. Mientras las sirenas se acercaban, sabía que debería actuar, pero los miedos lo paralizaban. «Rafael, decídete», resonó la voz del hombre, el pánico en sus ojos sugiriendo que el tiempo se acababa. En ese instante, el verdadero desafío surgió. ¿Con qué iba a quedarse? ¿La mentira reconfortante de su vida anterior o la oscura verdad que lo había llevado hasta aquí? La cafetería comenzó a desmoronarse a su alrededor. En medio del caos, una sombra se cernió sobre él. El rostro de su madre apareció una vez más, sonriendo, pero deslizando un susurro estremecedor al viento. «Tú decides, hijo». Y en ese instante, Rafael tomó una decisión. Pero el eco de esas palabras lo siguió, resonando en su mente mientras se lanzaba hacia adelante hacia la salida, en una carrera que prometía cambiarlo todo. ¿Qué otra verdad lo esperaba allá afuera? Las sirenas rugían, y Rafael, con el corazón latiendo con fuerza, sabía que esto apenas comenzaba. Rafael se lanzó hacia la salida, su corazón latiendo con fuerza, mientras un rugido de sirena se acercaba. No podía perder más tiempo. La imagen de la niña, su hija, lo empujaba a seguir adelante. Pero antes de que pudiera cruzar la puerta, un sonido ensordecedor interrumpió su carrera. Una explosión en la parte trasera de la cafetería. El estruendo hizo que el suelo temblara bajo sus pies, y el humo comenzó a filtrarse rápidamente, llenando el aire con un olor acre que le cortaba la respiración. Se detuvo, paralizado por un instante. El caos estallaba a su alrededor. Chispas volaban, luces parpadeaban y la gente comenzó a correr en todas direcciones. El hombre de la barba blanca lo agarró del brazo, instándole a moverse. «Rafael, esto no es un juego, tu hija está en peligro». Un grito desgarrador lo sacó de su trance. Era el sonido de una voz conocida, la pequeña que había mostrado tanto valor. Rafael miró hacia atrás, buscando entre el desdén del humo. «¡Papá!», gritó la niña, su figura asomándose entre las sombras. Rafael sintió un nudo en el estómago. «¡Voy!», tuvo que gritarlo por encima del estruendo, pero ya era demasiado tarde. Un segundo estallido hizo que las ventanas estallaran, arrojando fragmentos de cristal y polvo al aire. «¡Afuera! ¡Ahora!», gritó el hombre, y Rafael, sin pensar, comenzó a correr. Justo cuando iba a dar un paso más, un destello de luz lo hizo girar. En ese momento, vio a su madre, de pie justo allí, iluminada por el resplandor de las llamas. La imagen lo llenó de horror y confusión. «Mamá, ¿tú eres real?». Su voz salió temblorosa, mientras la figura de ella parecía acercarse. «No hay tiempo, hijo. Tienes que protegerla.
Ella es como si estuviera atrapada en su garganta. Se detuvo abruptamente al ver a las sombras que aparecían detrás de Rafael, hombres oscuros emergiendo entre el humo. En un parpadeo, todo se tornó caótico. Rafael se giró y se dio cuenta de que los hombres que habían apresado a su hija estaban más cerca, y uno de ellos tenía un arma. «No puedes llevarla, no la toques», gritó, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. De pronto, la figura de su madre se desvaneció, y Rafael comprendió que este no era un rescate casual, sino una trampa. Un instante de claridad lo golpeó. «Es una ambición de poder», se dijo a sí mismo mientras comenzaba a retroceder, cada paso deliberado. No tienen interés en ella, solo en lo que ella representa. Los hombres de traje oscuro comenzaron a avanzar, pero fue el hombre de la barba blanca quien dio un paso adelante, gritando «¡Deténganse!». Las luces de la policía se reflejaban en su distintivo, pero su postura era amenazante. Rafael sintió un frío helado recorrerle la espalda. ¿Era amigo o enemigo? Se atrevió a preguntar, «¿De qué lado estás? Dime la verdad». Su voz resonó con una mezcla de desesperación y desafío. Justo cuando el hombre iba a responder, la más grave de las sorpresas ocurrió. Un trino fuerte hizo que todos se giraran. En el cielo, un dron sobrevolaba. Pero no era un dron cualquiera. Era imponente, diseñado para capturar imágenes, pero también para romper algo más que el silencio. Tan rápido como apareció, disparó un rayo de luz que iluminó a la niña. «¡Mamá!», la pequeña gritó nuevamente, y un destello la rodeó, como si la vida hubiera vuelto a ella de repente. «¡No!». Rafael extendió la mano, desesperado, pero sin poder alcanzarla. El momento se congeló, y justo cuando la luz envolvió todo, la verdad más devastadora salió a la luz. El hombre de la barba blanca susurró, «No es solo tu hija, también es parte de un experimento que...». Rafael sintió que el mundo se le caía. «No, no puedes decir eso». Su voz era un sollozo. Las conexiones, las verdades ocultas, los secretos que había querido escapar, todo estaba a punto de salir a la luz. La luz explotó alrededor de ellos. En un instante se detuvo todo. Cuando el brillo se apagó, la imagen de la niña había desaparecido, llevándose consigo los fragmentos de lo que entendía como su vida. Todo lo que había creído desde el inicio ahora se tambaleaba. Las miradas asombradas de los hombres y de la gente de la Interpol lo dejaban en un estado de shock. «¿Qué has hecho?», gritó el hombre de la barba blanca, pero fue demasiado tarde. Rafael comprendía que la verdad no solo era más oscura de lo que había imaginado, sino que cada paso que había dado lo había llevado a este momento. ¿Era realmente su hija? ¿Qué experimentos plagaban su existencia? En medio de la confusión, una voz resonó en su mente. «Tienes que decidir, Rafael. Seguir o luchar por lo que es tuyo». Y en ese instante comprendió que todo podría cambiar de nuevo. Su vida, su concepto de familia, su propia identidad. Lo único que sabía era que no iba a dejar que esto terminara así. ¿Qué significaría eso? Un nuevo camino había comenzado, pero hacia dónde lo llevaría era un misterio. Rafael se sintió atrapado en un torbellino de confusión, su mente luchando por entender lo que acababa de escuchar. La imagen de su madre se desvaneció, pero su eco persistía. La atmósfera del lugar era irrespirable, el humo llenaba sus pulmones. «¿Qué significa todo esto?», se preguntó, mientras la desesperación se apoderaba de él, un frío recorriendo su espalda. Los hombres de traje aún estaban ahí, tensos, sus miradas fijas en él. «No podemos quedarnos aquí», dijo el hombre de la barba blanca, su voz grave resonando como un trueno.
pero la mirada de Rafael se perdió en la confusión que aún lo envolvía. ¿Por qué no me dijiste que tenía una hija? ¿Por qué ella? El dolor y la ira calcaban su voz, haciéndola crujir. Justo entonces un grito ensordecedor rompió el caos en la cafetería. ¡Pah! Era la niña, su voz resonando entre el ruido como un canto desesperado. Rafael se volvió hacia la dirección del sonido, y lo que vio le heló la sangre. Ella estaba atrapada, rodeada por el grupo de hombres. Desesperado, dio un paso hacia adelante, pero el hombre de barba blanca lo detuvo. No, es una trampa. La advertencia llegó demasiado tarde. Sin pensarlo, Rafael se lanzó hacia adelante, brazo extendido. El tiempo se detuvo. La niña lo miró con terror y esperanza. «Papá», lloró mientras una figura oscura comenzaba a alejarla. Las llamas detrás de ellos rugían con poder, y el humo era un enemigo silencioso que se infiltraba en sus pensamientos. La escena se volvió caótica otra vez, hasta que un destello de luz atravesó la oscuridad. Un dron sobrevolaba la cafetería, un ojo mecánico que registraba cada movimiento. Todo se volvió borroso. Rafael sintió que las fuerzas invisibles lo empujaban hacia atrás. La luz del dron iluminó a la niña, momentáneamente liberándola de las garras de los hombres. Ella corrió, pero apenas un paso. Un brazo la atrapó. Rafael gritó, el pánico explotando en su pecho. «¡Rápido! ¡Ven aquí!». Su voz resonó, pero el estallido del dron cambió todo. En un giro inesperado, la máquina lanzó un rayo de luz intensa. El caos reverberaba a su alrededor, pero al instante, el sonido se convirtió en silencio absoluto. Rafael parpadeó, desorientado. Cuando el resplandor se disipó, no había rastro de la niña, ni de los hombres. El pánico se convirtió en desolación. La cafetería estaba vacía, el silencio ensordecedor. El corazón de Rafael latía en su pecho como un tambor descontrolado palpita en la soledad. «¿Dónde está ella?», gritó desolado. En ese momento, el hombre de la barba blanca lo miró con ojos llenos de angustia. No sé cómo, pero esto no es lo que parece. Su voz se quebró. Rafael sintió el aire pesado, como si la realidad se desmoronara. De repente, el hombre se detuvo. Un destello de luz iluminó su rostro. «Debo contarte la verdad de una vez por todas. Eres parte de algo más grande, algo que ha estado oculto». La confusión se apoderó de Rafael. «¿Qué? ¿Qué más escondes, maldita sea?». Aquel hombre se llevó una mano a la cabeza, como si a la fuerza tuviera que recordar. «Tu hija es un experimento, pero hay más». Comenzó a hablar. Sus palabras escurrieron entre las sombras, antes de que pudiera continuar. Un grito atronador cortó la tensión del aire. La misma figura de su madre apareció ante él, pero no era la misma. «Rafael, necesitas escucharme. La niña no es solo tu hija. Es la clave de un legado diseñado para un propósito que tú mismo no comprendes». El corazón de Rafael dio un vuelco. «¿Qué? ¿Qué legado?». Su voz vibraba con la incredibilidad. Pero solo una mirada de su madre, un gesto sutil, lo dejó helado. «¿Cómo puede? No puedes ignorarlo. La buscan y la verdad está a punto de revelarse. La verdad sobre ti, sobre lo que realmente eres». Llegó la voz del hombre de la barba blanca, su tono ahora cargado de urgencia. Rafael sintió el suelo temblar bajo sus pies. «¿Qué soy?», murmuró al borde del desmayo. La figura de su madre comenzó a desvanecerse mientras el hombre vociferaba a su alrededor. El caos regresó, y antes que pudiera procesar lo que sucedía, todo a su alrededor empezó a oscurecerse. Una sombra amenazante se cernió sobre él. El dron había vuelto, ahora más bajo, escaneando el lugar y buscando algo. O a alguien. Rafael comprendió el giro devastador de su historia. La vida que había conocido ya no existía. El verdadero horror que lo aguardaba y la pérdida de su hija comenzaron a brillar con una luz hiriente en su corazón.
El grito de su madre resonó por última vez. La verdad te liberará y lo destruirá todo. ¡Corre! En ese instante de revelación, el tiempo se detuvo para Rafael. Lo último que apreció fue el eco de su voz, mientras la oscuridad avanzaba, devorando la luz de lo que había sido su vida. ¿Qué verdadero horror acechaba en las sombras? La pregunta quedó flotando en el aire, un enigma que forzaría a Rafael a enfrentarse con todo lo que creía. El polvo se asentó lentamente, dejando un rastro de confusión y desolación en la cafetería. Rafael miraba a su alrededor, buscando a la niña, su hija. La luz del dron palpitaba, advirtiendo que el tiempo se agotaba. Cada segundo pesaba como un ladrillo en su pecho. ¿Dónde está?, murmuró para sí mismo, el pánico apretando su garganta. Los hombres de traje oscuro habían desaparecido en la confusión, pero el hombre de la barba blanca seguía allí, su expresión grave. «Rafael, tenemos que salir de aquí», insistió como si supiera que el peligro estaba mucho más cerca de lo que podía imaginar. «¡Hey, no puedo dejarla!», gritó Rafael, sintiendo la rabia y el miedo intensificarse. La idea de perderla era insoportable. Recordó su risa, su mirada esperanzada cuando le dijo que él era su padre. Esa imagen lo mantenía en pie. «Ella está en un lugar seguro, por ahora», dijo el hombre, apretando los labios, su preocupación palpable. «Pero no hay tiempo. Si se quedan aquí, todos estarán en peligro. No es un simple secuestro. Ellos buscan algo más. Y tú estás en medio de todo esto». Rafael sintió como si el mundo se desmoronara a su alrededor una vez más. No podía dejarlo así. «Pero tengo que protegerla», exclamó, sintiendo el sudor frío cubrir su frente. El hombre lo miró a los ojos, y en su mirada había una mezcla de compasión y urgencia. «Esa es precisamente la razón. Si quieres salvarla, tendrás que luchar. Primero, debemos salir de esta cafetería. Hay un vehículo esperando. Te llevaré a un lugar donde puedas entender lo que está sucediendo». La verdad, Rafael, cambia todo. Sin pensarlo, Rafael asintió, dejando sus dudas atrás. Se lanzó hacia la salida, con el hombre siguiéndolo de cerca. Cruzaron umbrales llenos de escombros y se detuvieron en un callejón donde la luz del día se filtraba entre bloques de cemento. Pero en ese momento, un sonido atronador resonó detrás de ellos, casi como un rugido. «¡Rápido!», lo empujó el hombre, y ambos corrieron, sintiendo el viento en sus rostros. Mientras se adentraban más en el caos de las calles, el sonido de las sirenas se desvaneció en la distancia. La realidad de lo que acababa de pasar aún no había calado en su mente. Llegaron a un auto oscuro, estacionado en una esquina. «¡Sube!», ordenó el hombre. Rafael se asustó un instante, pero la necesidad de proteger a su hija lo empujó. Se acomodó en el asiento del pasajero, mientras el hombre entraba y encendía el motor. «Tienes que escucharme. No hay vuelta atrás», dijo mientras giraba la llave. De repente, la pantalla del teléfono en el tablero se iluminó. Eran imágenes de la niña en un laboratorio. La mente de Rafael se tambaleó. «¿Es esto? ¿Está en peligro?», gritó, el horror invadiendo su voz. «No son solo investigaciones. Están buscando algo que puede cambiar todo. Ella es parte de un legado, una verdad que tú mismo has negado. Y si no actúas ahora, podrías perderla para siempre», dijo el hombre, mientras conducía por las calles en una niebla de incertidumbre. Rafael sintió como si cada palabra golpeara su corazón. «¿Cómo puedo ayudarla?». En su mente una chispa de determinación surgía. Sabía que no podía ser un espectador más. No podía seguir con los ojos cerrados a la verdad. La carretera se volvió más veloz. Rafael miró al hombre y preguntó: «¿Qué tengo que hacer?».
Debes ir a donde puede encontrarse con ella, un lugar donde estarán a salvo, pero donde también tendrás que enfrentar a aquellos detrás del experimento. Es hora de que sepas quién eres realmente, y escucharás la verdad. Mientras el calor del motor envolvía el coche, Rafael sintió que el futuro que creía haber construido se desmoronaba. Se aferró a la esperanza y al temor al mismo tiempo. Todo estaba cambiando, y en medio de la confusión, supo que no estaba solo. Su camino apenas comenzaba. Y aquí es donde tú, querido lector, debes actuar. Si quieres saber cómo sigue esta historia, tienes que suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte absolutamente nada. ¡Plas! Aplasta ese botón de like ahora mismo para alimentar al algoritmo que nos ayuda a seguir trayendo contenido increíble para ti. Y quiero que inundes la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final explosivo. No dejes de compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. La historia no ha terminado y promete más sorpresas. Te espero en la próxima.